Hay un tipo específico de dolor que no aparece en los exámenes médicos, no deja marcas visibles en el cuerpo y no se le puede explicar a nadie de una manera que realmente entienda, y ese dolor es la invisibilidad, no la invisibilidad física, sino ese sentimiento aterrador de que podrías desaparecer en este mismo momento y nada en el universo cambiaría. Nadie se daría cuenta, no se sentiría ninguna ausencia. Y si estás aquí ahora, es porque en algún nivel profundo conoces ese sentimiento. Sabes lo que es entrar a una habitación. Y sientes que no importa si te quedas o si te vas. Sabes lo que es hablar y te das cuenta que tus palabras simplemente no van a ninguna parte. Como si hubiera una barrera invisible entre tú y el resto de la humanidad. Sabes lo que es mirarte al espejo y no reconocer a la persona que te mira, porque esa persona se ha vuelto tan pequeña, tan borrada, tan ausente de sí misma, que ya no parece real. Y lo peor de todo no es que los demás no te vean. Lo peor es que tú mismo has empezado a dudar que haya algo en ti digno de ser visto. Algo en ti que merezca ocupar un espacio en este mundo. Mundo. Algo sobre ti que importa en lo más mínimo en el gran esquema de las cosas. Simone Weil, una filósofa francesa que vivió solo 34 años, pero que experimentó esta invisibilidad de maneras tan extremas que la destruyeron casi por completo, escribió sobre este sentimiento con una precisión quirúrgica que corta hasta el hueso. Ella sabía lo que era sentirse menos que humana. Pasó años de su vida siendo ignorada, subestimada, tratada como si fuera un problema a resolver o una voz a silenciar, pero en lugar de huir de este dolor insoportable, en lugar de tratar de convencerse de que era solo sensibilidad, necesidad exagerada o emocional, Simone Weil hizo algo que muy pocas personas tienen el coraje de hacer. Miró directamente al centro de esta invisibilidad, habitó este vacío con una atención tan radical que transformó su propia experiencia de no existir en un portal a una verdad que la mayoría de nosotros pasamos toda nuestra vida evitando. Y lo que descubrió no fue una solución fácil, no fue una técnica de autoayuda para finalmente ser notada por los demás, no fue una estrategia para construir la autoestima a través de logros externos, lo que Simone Weil. Lo que descubrió fue algo infinitamente más profundo e infinitamente más difícil de aceptar. Descubrió que la invisibilidad que sientes no es un defecto en ti, no es evidencia de que seas inadecuado o insuficiente o inútil. La invisibilidad es de hecho un tipo específico de aflicción que existe para revelar algo sobre la naturaleza de la existencia humana que solo puede ser visto cuando estás completamente despojado de todas las cómodas ilusiones sobre quién eres y cuál es tu lugar en el mundo. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué tanta gente a tu alrededor parece tan segura de sí misma, tan presente, tan visto, mientras te sientes como un fantasma deambulando entre los vivos? ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo fundamentalmente malo en ti que hace imposible que los demás te vean realmente? ¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto intentes ser interesante, útil o digno de atención, siempre regresas al mismo lugar de vacío donde nadie te ve realmente tal como eres? ¿Qué pasaría si te dijera que Simone Weil cree que este sentimiento de invisibilidad, por aterrador que sea, podría ser exactamente lo que tu alma necesita para despertar finalmente a una verdad que ninguna validación externa podría revelar jamás? Y si sientes que estas palabras tocan algo muy dentro de ti, algo que ni siquiera sabías que estaba esperando ser nombrado, algo que has estado cargando solo durante tanto tiempo que ya no recuerdas lo que es compartirlo con alguien, entonces suscríbete a este canal ahora. ¿Porque exploremos juntos un territorio? Que la mayoría de la gente tiene miedo incluso de reconocer que existe. Vamos a recorrer los mismos caminos oscuros que recorrió Simone Weil, cuando ella misma se sentía completamente invisible, y encontró del otro lado no una cura mágica, sino una forma totalmente nueva de existir. Una forma de ser que no depende de ser visto por los demás, porque finalmente has aprendido a verte con los ojos que realmente importan. Y no querrás perderte lo que viene después, porque lo que Simone Weil descubrió sobre la invisibilidad, sobre la atención y sobre la naturaleza del yo,
Cambiará completamente no solo cómo te sientes. Sientes por ser ignorado, pero ¿cómo entiendes toda tu existencia en este mundo que parece no tener espacio para ti? ¿Conoces ese momento concreto en el que alguien te mira fijamente, pero sabes que en realidad no te está viendo? Sus ojos pasan sobre ti como si fueras un mueble, como si fueras solo parte del paisaje, y sientes esa contracción en el pecho, esa opresión en la garganta que te da ganas de gritar: estoy aquí, existo, estoy, o real. Pero no gritas, porque ya has aprendido que gritar no hace ninguna diferencia. La gente seguirá sin verte, no porque sea mala o intencionalmente cruel, sino porque para ellos simplemente no estás en su campo de visión. No te registras como una presencia significativa. Eres invisible no porque hayas desaparecido físicamente, sino porque algo en ti se ha vuelto transparente, imperceptible, insignificante a los ojos de los demás. Y Simone Weil conoció íntimamente esta experiencia, porque ella misma pasó gran parte de su vida siendo tratada como si fuera un problema que había que gestionar en lugar de una persona a la que mirar. Desde niña lo vivió, a la sombra de su hermano André, un genio matemático que brillaba tanto que Simone a menudo sentía que su propia luz, si es que había alguna luz en ella, se apagaba por completo. Escribió sobre cómo a los 14 años se sentía estúpida, inadecuada, inútil, como si no hubiera nada dentro de ella que mereciera atención o reconocimiento, y esta sensación de invisibilidad solo se intensificó a medida que crecía. Cuando intentaba hablar en contextos académicos, sus colegas a menudo la ignoraban o la trataban con condescendencia. Cuando enseñaba en escuelas secundarias, era a menudo visto como demasiado excéntrico, demasiado intenso, demasiado problemático. Cuando trabajó en las fábricas de Renault durante 10 meses en los años 1934 y 1935, experimentó la invisibilidad de los trabajadores de una manera tan brutal que casi rompió algo esencial dentro de ella. Vio cómo los trabajadores eran tratados como piezas de maquinaria reemplazables, cómo sus dolores, sus miedos, sus esperanzas simplemente no importaban a aquellos que tenían poder sobre ellos. Y Simone Weil comenzó a comprender que la invisibilidad no es solo un fenómeno psicológico individual. Es una estructura social, es una forma de violencia que reduce a las personas a no personas, que les quita incluso el derecho básico a ser vistos como seres humanos dignos de atención y consideración. Pero esto es lo crucial que hay que entender acerca de cómo Simone Weil lidió con esta invisibilidad que amenazaba con destruirla. No intentó volverse más visible en el sentido convencional. No intentó construir una personalidad más impresionante o ganar reconocimiento a través de logros externos. En lugar de eso, hizo algo completamente contrario a la intuición. Comenzó a explorar su propia invisibilidad como si fuera un territorio por explorar. Se preguntó qué intentaba revelar este sentimiento de no ser vista, no sobre otras personas, sino sobre la naturaleza misma de la existencia. Y fue en esta exploración radical de la invisibilidad que Simone Weil comenzó a desarrollar uno de los conceptos más profundos y difíciles de su filosofía, el concepto de decreación, que no es la destrucción del yo, sino la destrucción de lo falso. Yo, el ego construido que busca desesperadamente validación y reconocimiento externo, y aquí yace una verdad brutal que la mayoría de nosotros no quiere enfrentar. Tal vez la invisibilidad que sientes no es un accidente cósmico o evidencia de tu insuficiencia. Tal vez sea exactamente la invitación que tu alma necesita para comenzar a cuestionar quién eres realmente cuando nadie te mira. ¿Quién eres cuando no hay una audiencia a quien impresionar? ¿Quién eres cuando todas las máscaras caen y estás solo con la verdad desnuda de tu existencia? Porque Simone Weil descubrí que hay dos tipos de invisibilidad. Está la invisibilidad impuesta por los demás, la que deshumaniza y disminuye. Y está la invisibilidad elegida, la que te libera de la prisión de necesitar constantemente la validación de los demás para sentir que existes. Y el camino de una invisibilidad a otra pasa necesariamente por el dolor más intenso que puedas imaginar. El dolor de finalmente admitir que has pasado toda tu vida construyendo una versión de ti mismo que esperabas que los demás vieran y aprobaran.
y que esta versión nunca fuiste realmente tú? ¿Alguna vez has sentido que estás constantemente representando una versión de ti mismo, que imaginas que es más aceptable, más interesante, más digna de atención que quién eres realmente por dentro? ¿Alguna vez has notado cómo modificas tu comportamiento, tus opiniones, incluso tus gustos dependiendo de quién esté presente, tratando desesperadamente de encontrar la fórmula adecuada que finalmente te haga ver? ¿Alguna vez has notado lo agotadora que es esta actuación, lo vacío que te deja, incluso cuando aparentemente funciona, incluso cuando obtienes alguna migaja de atención o aprobación? ¿Y has considerado que quizás la invisibilidad que tanto temes sea en realidad la liberación de tener que mantener esta actuación imposible? Pero antes de explorar cómo Simone Weil transformó su propia invisibilidad en un portal hacia la verdad profunda, debemos descender aún más al abismo de este dolor. Debemos mirar sin apartar la vista de lo que realmente significa sentirse invisible en el mundo contemporáneo. Oraneo. Porque la invisibilidad hoy tiene características específicas que hacen que esta experiencia sea aún más devastadora de lo que era en la época de Weil. Vivimos en una era donde la visibilidad es moneda corriente, donde los me gusta, los comentarios y los seguidores parecen determinar no solo tu valor social, sino también tu valor como ser humano, donde puedes estar rodeado de miles de conexiones digitales y aún así sentirte completamente solo, completamente invisible, porque todas estas personas están mirando una imagen que tú has proyectado, una versión cuidadosamente seleccionada y editada de quién eres, y cuanto más actúas en esa versión, cuanto más intentas ser visible en la forma en que el algoritmo recompensa, más invisible te vuelves para ti mismo, más distante te vuelves de cualquier posibilidad de saber quién eres realmente cuando las cámaras se apagan y la pantalla se apaga. Simone Weil no tenía redes sociales, pero entendía perfectamente esta dinámica perversa. Escribió sobre cómo el ego humano busca constantemente afirmarse, expandirse, volverse más visible, más importante, más real a través del reconocimiento de los demás. Y cómo esta búsqueda es fundamentalmente inútil porque el ego nunca se siente satisfecho, nunca es suficiente. Cuanta más atención recibe, más hambriento se vuelve, más validación encuentra, más desesperado se vuelve por más. Es un agujero sin fondo que ninguna cantidad de me gusta, elogios o reconocimiento podrá llenar. Y lo que es aún más cruel es que mientras buscas desesperadamente ser visto por los demás, sistemáticamente te estás volviendo invisible para la única persona que realmente podría conocerte, a ti mismo. Porque ¿cómo puedes verte a ti mismo claramente cuando estás constantemente preocupado por cómo te ven los demás? ¿Tú? ¿Cómo puedes saber quién eres realmente cuando siempre estás ajustando tu presentación para maximizar la aprobación externa? ¿Cómo puedes habitar tu propia existencia cuando siempre estás proyectado hacia afuera, siempre tratando de captar la atención de otras personas, siempre actuando para una audiencia que apenas se da cuenta de que existes? Y aquí es donde la filosofía de Simone Weil se vuelve no solo profunda, sino absolutamente necesaria para sobrevivir al mundo moderno. Ella sostiene que la verdadera atención, la atención que realmente importa, no es la atención superficial que los demás te pueden dar o no. Es la atención que aprendes a darte a ti mismo, pero no la atención narcisista del ego que siempre está admirándose en el espejo o juzgándose cruelmente. Es una atención de una calidad completamente diferente. Una atención que Weil llamó pura. Una atención que simplemente observa sin juzgar, sin intentarlo. Cambiar, sin buscar validar o invalidar. Una atención que simplemente está presente en lo que es. Y esta atención pura, esta capacidad de simplemente estar presente en la propia existencia sin una agenda, sin la necesidad de hacer que esa existencia parezca más impresionante o más significativa de lo que es. Esta atención es exactamente lo que la invisibilidad forzada puede enseñarte si tienes el coraje de no huir de ella. Porque cuando eres invisible para los demás, cuando nadie te ve, te valida o confirma que existes, tienes dos opciones. Puedes desesperarte y intensifica aún más tu búsqueda de validación externa.
o puedes finalmente volver tu atención hacia adentro y comenzar a explorar quién eres cuando nadie te mira. ¿Quién eres en la absoluta soledad de tu propia conciencia? ¿Quién eres cuando todas las personas se desvanecen y estás desnudo ante ti mismo? Y esa segunda opción es aterradora porque significa confrontar el vacío que has pasado toda tu vida tratando de llenar con reconocimiento externo. Significa mirar directamente a la posibilidad de que tal vez no haya nada especial en ti, nada único, nada que justifique tu existencia o explica por qué mereces ocupar un espacio en este mundo. Y Simone Weil no te va a mentir al respecto. No te va a ofrecer ninguna seguridad cómoda de que cuando mires dentro encontrarás un yo glorioso y radiante esperando ser descubierto. Lo que ella dice es mucho más radical y mucho más honesto. Dice que cuando finalmente tienes el coraje de mirar dentro con verdadera atención, lo que a menudo encuentras primero no es un yo radiante, sino un vacío, una ausencia, un espacio donde esperabas encontrar algo sólido y sustancial, pero solo encuentras transparencia. Y la primera reacción al descubrir ese vacío es el terror. Absoluto, porque si no hay un yo sólido en el centro de tu existencia, entonces, ¿quién eres? Si todo lo que pensabas que eras era solo construcción, solo actuación, solo ego tratando de afirmarse, entonces, ¿qué queda cuando dejas de actuar? ¿Qué queda cuando finalmente admites que la persona que has estado tratando de ser no eres tú y nunca lo fuiste? Simone Weil llamó a este momento aflicción y distinguió cuidadosamente aflicción del sufrimiento. Como es común, el sufrimiento es un dolor que puedes nombrar, que tiene una causa identificable, que potencialmente puede aliviarse, pero la aflicción es algo mucho más profundo. La aflicción es el tipo de sufrimiento que ataca no solo tu cuerpo o tu mente, sino también tu alma. Es el sufrimiento que te hace cuestionar si tienes derecho a existir, si hay algún valor en tu existencia, si el mundo no sería mejor si desaparecieras por completo. Y la invisibilidad crónica, ese sentimiento de que podrías desaparecer y nadie lo haría. Aviso. Es una forma específica de duelo porque no solo duele, cuestiona tu propia realidad. Te hace dudar de que eres lo suficientemente real como para ser visto, lo suficientemente humano como para ser considerado, lo suficientemente valioso como para merecer atención. Y cuando Simone Weil escribía sobre el duelo, no estaba teorizando de manera abstracta. Estaba describiendo experiencias que ella misma había vivido, los fuertes dolores de cabeza que la habían acosado desde la adolescencia y que la habían dejado completamente incapacitada, el brutal trabajo en la fábrica que la hacía sentirse reducida a un objeto, la sensación de estar siempre la extraña, siempre la que no encajaba, siempre la que era demasiado o demasiado poco, pero nunca del todo bien. Y en lugar de huir de esta aflicción, en lugar de medicarse o distraerse o adormecerse contra ella, Simone Weil hizo algo que parece una locura. Decidió habitar completamente su aflicción. Decidió mirar directamente al centro de su invisibilidad y su dolor y su sentimiento de inutilidad, no porque fuera masoquista o porque romantizó el sufrimiento, sino porque intuyó que allí había algo crucial que aprender. Algo que solo se podía ver cuando dejas de huir por completo y finalmente consientes en estar presente con lo que es, incluso cuando lo que es se siente insoportable. Y fue en este descenso voluntario al abismo de su propia invisibilidad que Simone Weil comenzó a darse cuenta de algo extraordinario. Comenzó a darse cuenta de que el vacío que encontró en el centro de sí misma, ese espacio donde había esperado encontrar un yo sólido, pero solo encontró ausencia, no era defecto o carencia o evidencia de insuficiencia. Ese vacío era de hecho un espacio sagrado. Era el único espacio donde algo verdadero podía finalmente habitar. Porque mientras ese espacio está lleno de ego, de necesidad constante de ser visto, validado y reconocido, mientras está lleno de la actuación desesperada de un yo construido para complacer a los demás, no hay lugar para que entre algo verdadero. No hay lugar para que existas verdaderamente tal como eres.
No hay lugar para una presencia más profunda que trascienda todas las pequeñas historias que cuentas sobre ti mismo. Y Wilde comenzó a comprender que el proceso de decreación, esta desintegración gradual del falso yo, no es destrucción, sino purificación, no aniquilación, sino revelación, es eliminar capa tras capa de ilusión, hasta finalmente encontrar no un yo más glorioso, sino algo aún más radical, el descubrimiento de que no necesitas un gran yo para tener derecho a existir. No necesitas ser especial o único o digno de atención para merecer ocupar espacio en este mundo. Tu existencia no necesita justificación, simplemente lo es. Y hay una profunda dignidad en este simple hecho de que no depende de ningún reconocimiento externo. Pero alcanzar ese reconocimiento, alcanzar ese lugar de aceptación profunda de la propia existencia sin necesidad de validación de los demás, requiere cruzar un territorio tan doloroso que la mayoría de nosotros preferiría permanecer en la prisión del ego que arriesgarnos al abismo de la decreación. Requiere estar dispuesto a sentirnos completamente invisibles, completamente inútiles, completamente insignificantes y no huir, no tratar inmediatamente de reconstruir alguna narrativa reconfortante sobre quién eres, no buscar desesperadamente alguna evidencia de que importas, simplemente permanecer allí en el vacío, en la ausencia, en la invisibilidad absoluta, y permitir que todo lo que hay de falso en ti sea quemado por esta experiencia. Y Simone Weil fue brutalmente honesta acerca de lo mucho que eso duele. No idealizó el proceso, no prometió que sería liberador o esclarecedor ni nada más que extremadamente doloroso. Describió la decreción como muerte voluntaria del ego, como consentimiento a ser aniquilado, como permitir que todo lo que crees que eres tú se disuelva. ¿Y por qué alguien elegiría voluntariamente pasar por eso? ¿Por qué alguien aceptaría esta muerte en vida, esta disolución de todo lo familiar y reconocible acerca de uno mismo? Wilde diría que no es una elección racional. No es una decisión que tomas porque sopesas los pros y los contras y decides que vale la pena. Es algo que sucede cuando finalmente te cansas tanto de actuar, tan agotado de buscar validación, tan desesperado bajo el peso de tu propia invisibilidad que simplemente no puedes seguir más. Es rendición no porque quieras rendirte, sino porque finalmente te das cuenta de que no. Ya no hay más hacia qué correr, ya no mantener la ilusión, ya no hay más energía para seguir fingiendo que eres alguien que no eres. Y en ese momento de entrega total, en ese momento en que finalmente dejas de luchar y permites que la invisibilidad te consuma por completo, algo imposible puede suceder. No está garantizado. Weil fue claro en esto. No hay una fórmula. No hay una técnica que puedas aplicar para que esto suceda. Pero cuando estás totalmente vacío, totalmente decretado, totalmente disponible porque finalmente has dejado de intentar controlar cómo te ven o qué piensas en ti mismo, existe la posibilidad de que algo que no eres tú, algo que viene de fuera de ti, algo que Wilde llamó gracia, pueda entrar en este espacio vacío y transformar toda tu relación con la existencia. Pero para entender qué quiso decir Wilde con gracia, primero debemos entender qué quiso decir con gravedad, porque estos dos conceptos son opuestos fundamentales en su filosofía. La gravedad es la fuerza que tira todo hacia abajo, es el peso del ego, es la necesidad constante de más atención, más validación, más pruebas de que tú importa. Gravedad es lo que te hace buscar desesperadamente ser visto, porque crees que sin ser visto realmente no existes. La gravedad es la fuerza que te mantiene atrapado en la rueda de hámster del desempeño constante, siempre tratando de ser más impresionante, más interesante, más digno de atención, y cuanto más buscas, más pesado se vuelve. Cuanto más intentas elevarte a través del esfuerzo propio, más la gravedad te tira hacia abajo, porque la gravedad es un mecanismo automático, es la naturaleza del ego, siempre quiere más. Y nunca es satisfecho, y no hay escape de la gravedad a través de más esfuerzo, a través de más búsqueda, a través de más intentos de construir un yo más impresionante. No puedes vencer la gravedad a través de la fuerza de voluntad.
Pero la gracia es una fuerza completamente diferente. La gracia no es algo que puedas lograr o merecer o ganar a través del esfuerzo. La gracia es lo opuesto a la gravedad. No tira hacia abajo, eleva, pero solo puede elevar lo que está vacío. Solo puede entrar donde hay espacio para que entre, y es por eso que la decreción, este vaciamiento voluntario del ego, es necesario, no porque lo merezcas. Gracia, después de sufrir lo suficiente, no porque Dios recompensa a aquellos que se humillan, sino simplemente porque la gracia no puede llenar un contenedor que ya está lleno de ego, lleno de narrativas sobre quién eres, lleno de la necesidad de ser especial o importante o visto. La gracia solo puede entrar en el vacío, y así la invisibilidad, por dolorosa que sea, puede ser un portal. Puede ser el comienzo del proceso de vaciado, que crea espacio para que entre algo verdaderamente transformador. Pero ¿qué pasa si la gracia nunca llega? ¿Qué pasa si pasas por todo este proceso de decreación? Todo este sufrimiento de permitir que tu ego se disuelva, todo este dolor de habitar tu invisibilidad sin intentar escapar, y al final no hay ninguna revelación mística, ninguna experiencia trascendente, ninguna gracia que desciende de los cielos para transformarlo todo? Simone Weil también fue honesta acerca de esta posibilidad. No prometió que pasar por la aflicción conduciría automáticamente a la gracia. No garantizó que el sufrimiento tuviera significado. Lo que estaba diciendo era que incluso sin gracia, incluso sin ninguna experiencia mística o transformación profunda, hay dignidad en vivir en la verdad. Hay libertad en dejar de actuar. Hay alivio en finalmente dejar de lado la desesperada necesidad de ser visto y validado por los demás. Porque cuando dejas de buscar la validación externa, cuando dejas de intentar construir un yo que finalmente será lo suficientemente impresionante como para merecer atención, tú también. Dejas de estar a merced de las opiniones de los demás. Dejas de depender de que los demás te vean para saber que existes. Dejas de necesitar aprobación externa para tener derecho a ocupar espacio en este mundo. Y esta independencia, esta libertad de la tiranía de las opiniones ajenas, es en sí misma una transformación profunda, aunque nunca aparezca ninguna gracia mística. Pero para Simone Weil, la gracia apareció, no una sino varias veces a lo largo de su breve e intensa vida, y describió estas experiencias con una precisión que es a la vez poética y casi científica. Ella no idealizó estas experiencias ni las trató como evidencia de alguna santidad especial. Sucedieron experiencias durante el año 1937, cuando visitó Asís, el pequeño pueblo italiano donde había vivido San Francisco. Estaba sola en la pequeña capilla de Santa María de los Ángeles, y sucedió algo que luego describiría. Como si fuera obligada a arrodillarse por una fuerza mayor que ella misma, no física, sino espiritual, sintió una presencia tan poderosa y tan amorosa que toda su soledad, toda su invisibilidad, todos sus sentimientos de inutilidad simplemente se disolvieron por un momento en esa presencia. No dejó de estar sola físicamente, pero la calidad de su soledad cambió por completo. Dejó de ser aflicción para convertirse en soledad sagrada. Dejó de ser evidencia de insuficiencia para convertirse en un espacio de encuentro con algo infinitamente más grande. Ella misma, y la segunda experiencia, aún más sucedió durante la primavera de 1938, cuando estaba en Solesmes, una abadía benedictina famosa por su canto gregoriano. Weil sufría de dolores de cabeza tan severos que apenas podía funcionar, pero se obligó a participar en los servicios de Semana Santa, y fue durante estos servicios, rodeada por el canto de los monjes, inmersa en un intenso dolor físico, que tuvo una experiencia que ella describiría como Cristo descendiendo y tomando posesión de ella, no como una visión o alucinación, sino como una presencia absoluta, realidad que transformó completamente su sufrimiento. El dolor físico no desapareció, pero su relación con el dolor cambió radicalmente. Se dio cuenta de que era posible sufrir intensamente y aún estar en paz. Era posible estar en agonía y aún estar conectada a algo infinitamente mayor que la agonía,
era posible ser invisible a los ojos humanos y todavía ser completamente vista y amada por algo trascendente. Y estas experiencias no hicieron a Simone Weil menos rigurosa en su pensamiento ni menos comprometida en trabajar por los oprimidos e invisibles. Al contrario, la hicieron aún más dedicada. Porque ahora, ella sabía por propia experiencia que la invisibilidad no es evidencia de inutilidad, que el sufrimiento no significa abandono, que hay una profunda dignidad, incluso en la mayor angustia, si puedes estar presente sin huir. Pero Weil también fue extremadamente cuidadosa de no convertir estas experiencias místicas en una nueva forma de ego, una nueva forma de sentirte especial o importante. Entendió que incluso las experiencias espirituales profundas pueden ser cooptadas por el ego, pueden convertirse en otra forma más de buscar validación, en otra forma más de tratar de demostrar que eres especial, y por eso continuó practicando la decreación. Continuó deshaciendo cualquier intento de su ego de aferrarse incluso a estas experiencias transformadoras y convertirlas en una narrativa sobre quién era ella. Y esto nos lleva a una de las distinciones más importantes y más difíciles en toda la filosofía de Weil, la distinción entre amor personal y amor impersonal, porque cuando eres invisible, cuando nadie te ve, lo que más desesperadamente deseas es amor personal. Quieres a alguien que te elija específicamente, que te vea específicamente, que te ame, porque eres tú y no cualquier otra persona. Quieres ser especial para alguien, quieres ser irreemplazable, quieres que tu ausencia deje un vacío que nadie más pueda llenar, y no hay nada de malo en ese deseo. Es profundamente humano querer ser amado personalmente. Pero Weil argumentó que hay una forma de amor aún más profunda, incluso más liberadora, a la que ella llamó amor impersonal. Y el amor impersonal no significa amor frío, distante o indiferente. Significa amor que no se basa en características específicas de la persona amada. No se basa en que sean especiales o únicos, o el amor impersonal es asombroso de alguna manera. El amor impersonal es el amor que reconoce la humanidad básica del otro, que ve al otro como un ser humano digno de atención y respeto simplemente porque existe, no porque se haya ganado ese derecho a través de alguna característica especial. Y cuando eres amado impersonalmente, te liberas de la carga de tener que ser especial. Te liberas de la necesidad de probarte a ti mismo constantemente. Te liberas del desempeño constante, porque el amor impersonal te ama, no aunque no seas especial, sino precisamente porque no necesitas ser especial, eres amado simplemente porque eres humano, porque existes, porque sufres, porque buscas, porque estás vivo, y este amor impersonal es exactamente lo que puede surgir del vacío creado por la decreación. Porque cuando dejas de intentar ser especial, cuando dejas de buscar desesperadamente la validación personal, cuando aceptas completamente tu propia cotidianidad, tu propia insignificancia en el gran esquema cósmico de las cosas, te vuelves capaz de recibir y dar un amor de una calidad completamente diferente. Un amor que no exige, no tiene, no necesita, solo está presente, solo presta atención, solo reconoce al otro tal como es. Pero, ¿cómo se practica este tipo de amor impersonal, este tipo de atención pura que Simone Weil describió como la esencia de todo lo que importa? ¿Cómo se desarrolla la capacidad de mirarse a sí mismo y a los demás sin proyectar necesidad, sin juzgar, sin intentar cambiar, mejorar o validar? Weil desarrolló prácticas concretas, no ejercicios de autoayuda, sino formas de ser que cultivó a lo largo de su vida, y la primera y más fundamental de estas prácticas es lo que ella simplemente llamó atención. Pero la atención en el sentido que Weil le dio a esa palabra no tiene nada que ver con la concentración forzada o el enfoque intenso. La atención pura es algo mucho más sutil y mucho más difícil. Es la capacidad de estar presente en lo que es sin intentar cambiarlo, sin juzgarlo, sin interpretarlo a través del filtro de tus necesidades y deseos. Es mirar, que simplemente ve, que está completamente presente en el objeto de atención sin querer nada de él,
Y Weil practicó esta atención de maneras muy concretas. Cuando estudiaba matemáticas o filosofía, no estudiaba para sacar mejores notas o impresionar a los profesores. Estudiaba dándole toda su atención al material, permitiendo que el material se le revelara en sus propios términos. Y descubrió que este tipo de atención al estudiar era en realidad una práctica espiritual. Era un entrenamiento para prestar atención a Dios, a otros seres humanos, a ella misma, porque la atención pura en cualquier. El contexto desarrolla la misma capacidad de estar presente sin agenda, de mirar sin la necesidad de poseer, controlar o validar, y para ti que te sientes invisible, para ti que estás desesperado por la atención de los demás. La práctica más radical que Weil sugeriría sería comenzar por darte atención pura a ti mismo, pero no la atención narcisista del ego que siempre se admira o critica a sí mismo, no la atención crítica que evalúa constantemente si eres lo suficientemente bueno o especial, sino una atención que simplemente observa, que se da cuenta de cómo te sientes realmente sin tratar de hacerlo de inmediato. Cambiar o arreglar o mejorar. Atención que puedes estar presente en tu dolor, en tu invisibilidad, en tu sentimiento de inutilidad, sin huir y sin aferrarte, solo mirarlo todo como si miraras nubes pasar en el cielo. Aquí tienes una práctica concreta. Cuando te despiertes mañana y ese familiar sentimiento de invisibilidad comience a oprimir tu pecho, en lugar de intentar inmediatamente escapar de él a través de la distracción o buscando validación externa, simplemente siéntate durante 10 minutos y presta atención al sentimiento. No trates de entenderlo, no trates de justificarlo o racionalízalo, no intentes hacer nada. Con ello, solo observa. Nota dónde sientes en el cuerpo. Nota qué pensamientos acompañan al sentimiento. Nota cómo instintivamente quieres huir de él. Y luego simplemente quédate, respira, sigue observando sin hacer nada. Y al principio te parecerá imposible. Tu ego gritará que esto es una pérdida de tiempo, que deberías estar haciendo algo productivo, que deberías estar buscando una solución. Pero Weil diría que esta práctica de simplemente estar presente con lo que es, sin intentar cambiarlo, sin intentar escapar, es el único camino real hacia transformación, porque no puedes. Transformando aquello de lo que constantemente estás huyendo, no puedes sanar lo que te niegas a ver con claridad. Y la atención pura, la atención sin agenda, es lo que te permite ver con claridad. La segunda práctica que Weil desarrolló fue lo que ella llamó esperar. Pero esperar en un sentido muy específico. No esperar ansiosamente a que algo específico suceda. No esperar que esté constantemente revisando si lo que quieres ya ha llegado, sino esperar vacío. Esperar que no espera nada en particular, esperar que simplemente está abierto a lo que venga. Y esta espera vacía es increíblemente difícil de mantener porque el ego siempre está queriendo llenar el vacío con expectativas, con planes, con narrativas sobre cómo deberían ser las cosas. Pero Weil practicaba la espera pura, especialmente en relación a Dios. Esperó la presencia divina sin exigir que esa presencia apareciera de una manera específica, sin poner condiciones, sin convertir la espera en negociación. Simplemente esperó, permaneciendo vacía, permaneciendo disponible, permaneciendo atenta sin expectativas. Y para ti que te sientes invisible, esta práctica de espera vacía puede parecer contraproducente. Puedes pensar que necesitas actuar, hacer algo, buscar ser activamente. Visto, pero Weil sugeriría que hay un poder profundo en simplemente esperar en la invisibilidad sin tratar de forzar la visibilidad, en permanecer disponible sin exigir que alguien te vea, en estar presente sin actuar, porque cuando dejas de buscar desesperadamente atención, cuando dejas de intentar forzar a los demás a verte, te vuelves capaz de recibir atención de una calidad completamente diferente cuando finalmente llega. No una atención superficial que alimenta el ego, sino una atención verdadera que reconoce tu humanidad fundamental. Tenía voz o elección. El consentimiento en el sentido de Weil significa elegir activamente no luchar contra la realidad. Significa mirar lo que es y decir,
sí te veo, te reconozco, acepto que eres así en este momento. Y eso requiere un coraje inmenso, porque nuestro instinto natural es luchar contra todo lo que nos causa dolor. Es resistir, es intentar cambiar, es negarse a aceptar. Pero Whale descubrió que esa resistencia constante nos mantiene atrapados en eso mismo a lo que estamos resistiendo. Cuando luchas contra su invisibilidad, cuando resistes desesperadamente al sentimiento de no ser visto, le estás dando poder a ese sentimiento sobre ti. Estás permitiendo que ella defina toda tu existencia. Pero cuando consientes la invisibilidad, cuando la miras y dices, acepto que ahora mismo me siento invisible, no voy a luchar contra ello, no voy a tratar desesperadamente de forzar el cambio, simplemente voy a estar presente. Algo extraordinario puede suceder. No necesariamente un cambio inmediato en la situación externa, sino un cambio profundo en tu relación con la situación. Dejas de ser víctima de la invisibilidad y te conviertes en testigo de ella. Dejas de ser definido por ella y te conviertes en alguien que lo observa, alguien que puede estar presente en él sin ser destruido por ello. Y este cambio de posición, de objeto que sufre invisibilidad a sujeto que observa invisibilidad, es una transformación radical, incluso si la invisibilidad misma no cambia. Cuarta práctica que puede parecer más extraña, pero quizás más transformadora, es la práctica de la atención a la belleza. Whale creía que la belleza es una de las formas más directas de experimentar lo que ella llamó de creación, porque la auténtica belleza fuerza la atención sin permitir la posesión. Cuando miras algo verdaderamente hermoso, el cielo al atardecer, la música que toca, tú profundamente, poema que captura una verdad inexpresable, estás obligado a prestar toda tu atención. No puedes poseer la belleza, no puedes controlarla, no puedes convertirla en la validación de tu ego, solo puedes mirar, solo escuchar, solo estar presente. Y en esa presencia forzada por la belleza, experimentas momentáneamente la decreción. Te olvidas temporalmente de ti mismo, de tus necesidades, de tu búsqueda de validación. Simplemente existes en presencia de algo hermoso. Y Whale practicó esto deliberadamente, incluso cuando ella sufría intensamente, especialmente cuando estaba sufriendo. Intensamente, ella buscó la belleza, no como un escape, sino como un recordatorio de que la realidad es mayor que tu sufrimiento, que hay algo en el universo que trasciende el dolor, y sin embargo coexiste perfectamente con el dolor. Así que aquí tienes una práctica concreta, hoy o mañana, cuando tu sentimiento de invisibilidad sea particularmente intenso, en lugar de tratar de escapar a través de una búsqueda frenética de validación externa, encuentra algo hermoso. Podría ser la música que amas. Podría ser un lugar en la naturaleza donde el cielo es especialmente amplio. Podría ser un poema o una pintura que toque algo profundo. Dentro de ti, y dedica 10 minutos a darle toda tu atención a esa belleza, no la analices, no intentes utilizarla. La belleza para hacerte sentir mejor, solo mira, solo escucha, solo estate presente. Y observa cómo la belleza no elimina tu dolor, sino que cambia tu relación con él. Observa cómo la belleza crea un espacio donde el dolor y la alegría pueden coexistir. Y la quinta práctica, quizás la más difícil de todas, es la práctica del amor impersonal, comenzando con personas que conoces casualmente, no con personas cercanas donde surge naturalmente el amor personal, sino con extraños que ves en la calle, en el transporte público, en las tiendas, cuando ves a estas personas. En lugar de mirarlas como si fueran muebles, en lugar de ni siquiera registrarte realmente, tu existencia, practica prestar atención por un solo momento. Mira a la persona y reconoce internamente que esa es una persona real, con una vida tan compleja como la mía, con dolores tan reales como el mío, con un derecho a existir tan fundamental como el mío. No necesitas hacer nada. No necesitas hablar con la persona. No necesitas ayudarla de manera concreta. Solo reconoce por un momento su humanidad. Y este reconocimiento, por más breve que sea, es la práctica del amor impersonal.
Es un entrenamiento para mirar sin necesitas, ver sin juzgar, reconocer a otros simplemente porque existe, y cuanto más practicas este tipo de atención a los demás, más capaz te vuelves de recibir ese tipo de atención a cambio. No porque estés manipulando el universo a través del karma o la ley de la atracción, sino porque estás desarrollando sensibilidad para reconocer cuando estás siendo visto de esta manera verdadera. Cuando alguien te está brindando una atención impersonal que reconoce tu humanidad fundamental sin exigirte que seas especial o impresionante. Y ahora llegamos al corazón más profundo de lo que Simone Weil descubrió sobre la invisibilidad. Llegamos a la verdad que solo se puede ver cuando dejas de huir por completo y finalmente consientes en habitar tu propia transparencia sin resistencia. Esa verdad es a la vez devastadora y liberadora. Es esto, la invisibilidad que tanto temes. Este sentimiento de que no puedes. No importa en el gran esquema de las cosas, que tu presencia o ausencia no haría ninguna diferencia real en el universo. Esta verdad no es una ilusión causada por una baja autoestima o un trauma o insuficiencia personal. Esta verdad es simplemente la verdad sobre la condición humana. Tú no eres especial, yo no soy especial. Simone Weil no era especial. En el gran esquema cósmico de las cosas, nuestra existencia individual es infinitamente pequeña y fundamentalmente insignificante, y el ego lucha desesperadamente contra esta verdad. Construye narrativas elaboradas sobre cómo eres único, importante, esencial. Busca constantemente evidencia de su significado. Interpreta cada pequeño éxito como prueba de un valor especial y cada fracaso como una injusticia cósmica. Pero todas estas narrativas son solo defensas contra la verdad simple y brutal de que eres un grano de arena en una playa infinita. Eres un breve momento en una eternidad sin fin. Eres vida entre billones de vidas que han sido y serán. Y para el ego, esta verdad es muerte. Es la aniquilación de todo lo que ha construido. Pero para alma, para su ser más profundo que existe antes y más allá del ego, esta verdad es la liberación. Porque si no eres especial, si no importas de manera única en el universo, entonces también estás libre de la carga de tener que ser especial, libre de la presión constante de demostrar tu valor, libre de la necesidad de obtener validación externa para justificar tu existencia. Puedes simplemente existir, simplemente estar aquí, simplemente vivir sin tener que demostrar constantemente que mereces vivir. Y Simone Weil diría que aceptar completamente esta insignificancia fundamental, completamente consentir en no ser especial, decretar completamente la necesidad de ser importante. Eso no es desesperación. Esa es la libertad más radical posible. Pero aquí está la paradoja en el corazón de todo lo que Weil enseñó. En el mismo momento en que aceptas completamente que no eres especial, que no importas únicamente, que tu invisibilidad es simplemente un reflejo de la verdad cósmica de que eres insignificante, en ese mismo momento de aceptación total, algo imposible se vuelve posible. Te vuelves capaz de ver que precisamente porque no eres especial, eres conectado con todo lo que existe, porque el significado que buscabas no era ser único, sino ser parte del todo. Participar de la existencia simplemente por existir, contribuir al universo simplemente por ser. Y esa participación no requiere que te noten, no requiere que te vean, no requiere validación de nadie. Participas de la existencia simplemente respirando, simplemente estando presente, simplemente permitiendo que la vida fluya a través de ti. Y hay una profunda dignidad en esta participación anónima, en este aporte invisible, en esta existencia que no busca reconocimiento, porque finalmente tienes entendido que el reconocimiento no es lo que importa. Lo que importa es simplemente estar aquí, simplemente ser real, simplemente permitir que algo más grande que uno mismo fluya a través de su pequeña y temporal existencia. Weil tenía la palabra para esto.
ella llamó obediencia, pero no obediencia en el sentido de sumisión a la autoridad externa. Obediencia en el sentido de alinearse con lo que es, de fluir con la realidad en lugar de luchar constantemente contra ella, de permitir que su vida sea lo que es en lugar de exigir que sea algo más impresionante o más significativo. Y esto, la obediencia, esta entrega a lo que es, no es debilidad, sino la fuerza más profunda posible, porque requiere un inmenso coraje para mirar la verdad de la propia insignificancia y no desesperarse, no tratar de construir narrativas falsas de importancia, no buscar desesperadamente la validación externa, simplemente aceptar y seguir viviendo de todos modos, seguir amando de todos modos, seguir prestando atención de todos modos, seguir existiendo de todos modos. Y Simone Weil vivió esta aceptación de la insignificancia de maneras tan radicales que a menudo preocupaba a quienes la rodeaban. Trabajaba en las fábricas. No porque necesitara dinero, sino porque quería experimentar la invisibilidad de los trabajadores, rechazó alimentos que no fueran la ración de los franceses bajo la ocupación nazi, incluso cuando se estaba muriendo de tuberculosis, no porque fuera masoquista, sino porque no podía. Aceptando el privilegio de comer más cuando otros tenían hambre, rechazó el bautismo cristiano a pesar de profundas experiencias místicas porque no quería pertenecer a ningún grupo exclusivo cuando había tanto sufrimiento fuera de cualquier grupo. Estas elecciones pueden parecer extremas, incluso pueden parecer autodestructivas, y tal vez en algunos aspectos lo eran. Weil no vivió perfectamente su propia filosofía. Nadie lo hace. Pero estas elecciones revelan un compromiso absoluto con la idea de que las vidas humanas individuales no deben buscar elevarse por encima de otras vidas, no deben buscar privilegios especiales, no deben buscar ser vistas, o validada o reconocida como más importante que cualquier otra vida. Y no, hay algo profundamente liberador en esta negativa a buscar un significado especial. Hay una paz profunda en dejar finalmente de intentar ser más de lo que eres, en aceptar que eres simplemente una vida humana entre miles de millones, nada más especial, pero tampoco nada menos digno de existencia. Así que aquí es donde estamos, después de recorrer este largo y doloroso camino a través de la invisibilidad, después de mirar inquebrantablemente la brutal verdad de nuestra insignificancia fundamental, después de practicar la decreación, la atención, la espera y el consentimiento, has llegado al punto en el que finalmente puedes hacer una elección real, no una elección superficial sobre buscar o no validación externa, sino una elección profunda sobre cómo existirás en este mundo que a menudo no te ve. Puedes elegir seguir luchando desesperadamente para ser visto, seguir construyendo narrativas sobre tu importancia especial, para mantenerte. Buscar evidencia de que tú importas de manera única. Y no hay ningún juicio en esta elección. Es comprensible, es humano, es lo que la mayoría de nosotros hacemos la mayor parte del tiempo. O puedes elegir algo infinitamente más difícil e infinitamente más liberador. Puedes elegir aceptar completamente tu invisibilidad, aceptar completamente tu insignificancia, aceptar completamente que no eres especial y que nunca lo serás, y habitar esa aceptación no como una derrota, sino como un portal a una forma completamente nueva de existir, una forma que no depende de ser visto para saber qué es. Existe. No depende de la validación externa de la dignidad, no depende del reconocimiento de los demás. Tener derecho a ocupar espacio en este mundo, y si eliges este segundo camino, si tienes el coraje de habitarlo y no solo pensar en él de manera abstracta, esto es lo que descubrirás. Descubrirás que la invisibilidad que tanto temías no era una prisión, sino una llave. Descubrirás que cuando dejas de buscar desesperadamente ser visto, finalmente podrás ver realmente a los demás a tu alrededor. Descubrirás que la atención que tanto deseabas recibir ahora, puedes darla libremente, porque ya no estás desesperado por recibir. Eso, de vuelta, descubrirás que el amor que buscabas externamente ahora, puedes cultivar internamente, no el amor narcisista que te admira en el espejo,
sino el amor impersonal que reconoce el valor fundamental de simplemente existir. Descubrirás que hay una paz profunda en no necesitar ser especial, que hay un alivio inmenso en soltar la carga de tener que probarte a ti mismo constantemente, que hay una libertad radical en aceptar finalmente que eres ordinario, uno entre miles de millones, y que esto es suficiente, más que suficiente. Es exactamente lo que necesitas ser, nada más, nada menos. Y tal vez, no hay garantías, pero tal vez, en el espacio creado por esta aceptación total, en el vacío dejado por la disolución del ego que buscaba desesperadamente un significado especial, tal vez algo que Simone Weil llamaría gracia pueda entrar, no porque lo hayas merecido o ganado, sino simplemente porque finalmente hay espacio para que entre, porque finalmente has dejado de llenar cada rincón de tu existencia con narrativas del ego sobre quién deberías ser y has creado espacio para simplemente ser. Y eso la gracia, si llega, no te hará especial, no te hará importante, no hará que finalmente te vean como siempre quisiste. Lo que ella hará es transformar tu relación con el no ser especial, con no ser importante, con no ser visto. Te mostrará que hay amor posible que no depende de características especiales, hay atención posible que no buscas poseer, hay conexión posible que trasciende la necesidad de validación personal, y descubrirás que estuviste buscando algo equivocado todo el tiempo. No necesitabas hacerlo. Ser visto de la manera que pensabas que necesitabas aprender a ver, necesitabas desarrollar la capacidad de estar presente contigo mismo y con los demás, sin necesidad de transformar esa presencia en una narrativa sobre la importancia. Necesitabas aprender que existir es suficiente, que respirar es suficiente, que simplemente estar aquí en este momento es más que suficiente. Lo es todo. Y si estas palabras tocaron algo muy dentro de ti, si sentiste durante estos minutos que alguien finalmente está viendo, no quién pretendes ser, sino quién eres realmente en el centro de tu invisibilidad, si reconociste en Simón Bueno un alma gemela que también luchó con el sentimiento de no importar y no encontró una solución fácil, sino una profunda dignidad, entonces deja un me gusta en este video porque me muestra que hay otros como tú y como yo en este mundo. Otros que están cansados del desempeño constante, otros que están listos para mirar la verdad a la cara incluso cuando duele, otros que entienden que hay libertad al otro lado de aceptar nuestra propia cotidianidad. Y suscríbete al canal porque continuaremos explorando estas verdades que la mayoría evita. Continuaremos buscando sin desviarnos a lo que es difícil pero real. Continuaremos practicando la honestidad brutal, que es la única base posible para una transformación genuina, porque no estás solo en este viaje de aceptar la invisibilidad y transformarla en un portal. Hay otros que caminan por este mismo camino, y aunque cada uno de nosotros es insignificante individualmente, juntos creamos algo que trasciende la insignificancia, no haciéndonos especiales, sino reconociendo la humanidad compartida en nuestra cotidianidad común. Simone Weil vivió solo 34 años, pero en ese corto tiempo profundizó en la naturaleza humana, invisibilidad que la mayoría se atreve en toda su vida. No encontró ninguna fórmula mágica para volverse visible. No encontró ninguna técnica para finalmente importar en el mundo. Lo que encontró fue algo infinitamente más precioso. Encontró dignidad en no importar. Encontró libertad en no ser especial. Encontró amor en no necesitar validación y vivió estas verdades tan radicalmente que su vida se convirtió en testimonio de lo que es posible cuando finalmente dejas de huir de tu propia transparencia y aprendes a habitarlo como un hogar. No tienes que morir joven como lo hizo Weil. No tienes que tomar decisiones extremas como ella hizo. No necesitas trabajar en fábricas o rechazar alimentos o experimentar el misticismo cristiano. Lo que necesitas hacer es infinitamente más simple e infinitamente más difícil. Necesitas mirar tu propia invisibilidad sin desviarte. Necesitas aceptar tu propia cotidianidad sin desesperarte. Necesitas habitar tu propia insignificancia sin buscar escape. Y por eso necesitas seguir viviendo, seguir amando,
seguir prestando atención, no porque finalmente serás recompensado con un reconocimiento especial, sino simplemente porque vivir, amar y prestar atención es lo que hay que hacer. Mientras estás aquí, es suficiente, siempre fue suficiente. Simplemente lo olvidaste porque estabas tan ocupado tratando de ser más que suficiente, tan ocupado tratando de ser especial que olvidaste que ser simplemente humano, simplemente vivo, simplemente presente, ya era todo lo que necesitabas ser. Y ahora lo sabes, ahora has visto a través de la invisibilidad al otro lado, y lo que encontraste allí no fue un yo glorioso esperando ser descubierto, sino una verdad aún más profunda. Descubriste que no necesitas un yo glorioso, no necesitas un yo especial. Narrativa. No necesitas validación externa. Solo necesitas estar aquí, realmente aquí, completamente presente, totalmente vivo. Y eso es gracia. No gracia que desciende de los cielos en una experiencia mística dramática, sino la gracia silenciosa de simplemente existir sin necesidad de justificar la existencia, simplemente estar sin necesidad de demostrar tu valor, simplemente habitar tu propia vida, sin la necesidad constante de hacer que esa vida parezca más impresionante de lo que es. Estás aquí, existes, importas, no porque eres especial, sino porque eres humano, y eso es suficiente. Siempre lo ha sido, siempre lo será.